Hola, ¿cómo están? Saben que he estado pensando en estos días y la verdad es que me ha llamado mucho la atención de cómo hay tanto temor a través de todo el mundo, cómo los gobiernos se han preocupado o están tratando de hacer que la gente sienta tanto temor y es normal. Es normal sentir temor porque lo que estamos viviendo últimamente es muy grave con respecto a esta pandemia. Pero yo pensaba cómo hay hermanos que están encerrados en sus casas, que no se atreven ni siquiera a ir a comprar con un permiso como se debe hacer, pero tienen miedo hasta salir de su propia casa. Y yo veo que por medio de todas estas cosas, el enemigo de nuestras almas, el diablo, está tratando de que tengamos tanto temor que se nos olvide la fe que debemos tener en el Señor. Y de saber de todas maneras que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Yo escribí hoy día en la mañana un tema que habla de cómo vencer el miedo. La primera parte que le puse al tema se llama Enfrenta tus miedos a la luz de la palabra de Dios. Y quiero esto tocarlo en este día para que tú sepas que no estás solo, que aunque venga lo que venga, no estamos solos. Todo está bajo la voluntad de Dios. Dios permite y Dios quita. Él es el que es todopoderoso, Él es el que nos ayuda y Él es el que nos ayuda a salir de todo esto. Ahora, enfrenta tus miedos a la luz de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios a nosotros nos transmite paz. El Señor nos transmite paz. La presencia de Dios en nuestras vidas nos transmite paz. En Mateo capítulo 14, versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, tened ánimo, porque cuando tú tienes temor, entra un estado de depresión, el cual te quita el ánimo. Pero Dios le dice, y Jesús te dice en este momento, dice, pero enseguida, o sea, al tiro, inmediatamente, ahora, Dios le dice, diciendo, tened ánimo, yo soy y no temáis, tened ánimo. Estos discípulos estaban en la barca en la noche, en medio del mar, y el mar lo azotaba, las olas azotaban la barca, y ellos tenían miedo y se turbaron. Es normal que todo lo que estamos viviendo, las noticias que nos llenan la cabeza con gente que muere, la verdad es que todos los días muere gente, pero ahora cualquier persona que muere le ponen COVID. ¿Para qué? Para asustar más a la gente. No importa si es verdad, esta pandemia sí es verdad, pero yo quiero decirte una cosa, que aunque estemos en medio del mar, aunque estemos azotados por muchas olas, y aunque nos turbemos, no tengamos miedo. Jesús dijo, no temáis. Es normal sentir miedo, pero en medio de las circunstancias más difíciles, Dios está ahí. En medio de las circunstancias más difíciles, Dios siempre va a estar. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, Él es el que va delante contigo y no te dejará ni te desamparará. ¿Ven? ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice, esforzaos y cobrad ánimo, porque cuando tienes miedo no tienes fuerza, no tienes ánimo. No temáis ni tengáis miedo, dice el Señor. No tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si te das cuenta, la palabra de Dios es tan efectiva. En San Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy día? ¿Está turbado? ¿Tienes tanto temor que ya te has olvidado hasta de orar al Señor? Hasta de saber que Dios levantaba y te levantó muchas veces de tus enfermedades y levantó a otros cuando tú orabas por ellos. ¿Acaso no ese Dios tiene poder para cubrirte donde quiera que vayas? Es por eso que la palabra de Dios le dice en San Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, Dios está contigo, Dios está con nosotros. El tema número 2 le puse, somete tus pensamientos a la voluntad de Dios. ¿Cómo someto mis pensamientos? Usted sabe que en los pensamientos vienen los problemas. Lo que nosotros pensamos es lo que sucede. En mis pensamientos hicieron una prueba con un hombre que iba a ser condenado
y le dijeron que le iban a cortar una vena y él no iba a sentir dolor antes de morir, porque iba a sentir que iba a salirle la sangre, pero no iba a sentir dolor. Y lo hicieron y lo amarraron y lo pusieron en una silla. Era un condenado a muerte. Le cortaron un pedacito de carne y él pensó sobre la capa de la carne solamente, y él pensó que le habían cortado. Y empezaba a caer una gota, pero la gota era una bomba que habían puesto debajo de la silla. Y el hombre empezó a ponerse pálido, pero no le estaba saliendo sangre, era una gota de mentira. Se puso pálido, fue tanto que le dio un paro cardíaco y murió. Y ahí el doctor se dio cuenta de que lo que pensamos es lo que sucede. Él no se iba a morir con un tajito porque no le habían cortado las venas. Pero es lo que pensamos, por eso que dice aquí, somete tus pensamientos a la voluntad de Dios. Muchos de nuestros pensamientos arrastran cadenas pasadas, de nuestro pasado, de lo que le pasó a mi papá, lo que le pasó a mi mamá. Corta esas cadenas del diablo porque no están sobre ti. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, todas esas cadenas son rotas, cadenas que nos persiguen. Muchos de nuestros pensamientos arrastran todas esas cadenas. No te va a pasar lo que le pasó a tu papá, porque tú eres un hijo del Señor. Entonces, mira, en Proverbios capítulo 10, versículo 24 dice, lo que el impío teme, eso le va a pasar. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero lo justo le será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le va a dar. O eso le vendrá, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero lo justo le será dado lo que desean. ¿Qué hago? Llena tu mente de pensamientos correctos. ¿Te das cuenta? No de tristeza, sino de pensamientos correctos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra los conocimientos de Dios, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, ¿qué quiere decirlo Dios? Que todos nuestros pensamientos deben estar bajo la voluntad de Dios. Dios es el que pelea por ti, Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que nos va a rescatar de este lazo del diablo que nos está torturando tanto. Ahora, el tema 3 dice, actúa con fe. El miedo te paraliza. Lo contrario de moverse